Vamos a empezar con la clase número uno, la clase de modelos de negocio de la economía digital. Este primer video va a ser un poquito más corto de lo normal. La idea es que se puedan ir ambientando en lo que vamos a ver en el curso. Eh, bueno, empecemos. El primer tema es características generales sobre la economía digital. Es un tema introductorio para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Este curso es muy interesante, yo espero que les vaya a gustar mucho. A mí me gusta mucho darlo, en realidad es uno de los cursos que más disfruto. Bueno, por lo general trabajamos con esta agenda. Esta noticia de economía digital la vamos a dar en clase, es parte de las cosas que vamos a ver. Vamos a leer, vamos a tener una discusión en la clase y bueno, eso lo vamos a hacer en clase. La parte de panorama general sobre la economía digital. Vamos a hablar un poco de la historia de Internet, primera fase de la computación, computación en las empresas, computación en las casas, el Internet. Un poco lo van a poder ver en el video que les puse para la clase 1 y ya tuvieron que haber visto. Vamos a ambientarnos prácticamente en muchos años. Vamos a ver diferentes épocas históricas. También hay tres fases del Internet que vamos a ver en esta clase. Y bueno, también vamos a ver qué son datos, información y conocimiento. Son conceptos claves a la hora de tratar de entender un poco lo que es la computación y la informática. Un poco lo que es gobierno digital y su impacto, cómo funciona el Internet. Bueno, esta comprobación de lectura no la vamos a hacer. Toda la semana les voy a dejar lecturas cortas, una por semana, para poder ver en la clase. Todas esas lecturas van a entrar en la evaluación. Habíamos quedado que vamos a hacer 4 evaluaciones. Las evaluaciones van a tomar en cuenta lo que damos en cada una de las clases, más lo que le damos en las clases sincrónicas, que son la parte de preguntas y respuestas. Ahí tenemos la agenda. Hoy, bueno, el jueves vamos a ver parte de los grupos, de las parejas que faltan y las fechas en que les toca exponer. ¿Okay? Cuando uno habla de la historia del Internet, uno pensaría que estamos hablando de algo muy, muy reciente. Pero en realidad, cuando hablamos de Internet y lo que son la información, lo que nos gusta a nosotros de información, es desde que se creó la humanidad, prácticamente. Entonces podemos hablar del pueblo chino, de la cultura china, que es una cultura milenaria, que se mantiene hasta nuestros días. Podemos hablar de Egipto, que tenía ciertas nociones de cómo registrar la información. Podemos hablar de Grecia, que es una de la filosofía occidental, eh, donde se crearon conceptos que manejamos hoy día. Podemos hablar de Roma, que desarrolló muchas tecnologías que usamos actualmente, la parte del derecho. Los mayas y los aztecas, que inclusive mucho del conocimiento que tenían los mayas y los aztecas lo entendimos hasta el siglo XX. Por ejemplo, el concepto del cero. El concepto del cero es un concepto muy reciente. Sin el concepto del cero no tendríamos las matemáticas que tenemos hoy día. Pero ellos lo tenían hace 500 años. Nosotros
apenas estamos entendiéndolo hace unos, tal vez, 100 años, 150 años. Los incas tenían sistemas de comunicación muy sofisticados. Parte de los conocimientos de todas estas culturas vinieron a dar a lo que nosotros entendemos hoy como Internet. Los conceptos del Internet, aunque digamos son recientes, los conceptos clave nacieron hace muchos años. ¿Okay? Cuando hablamos del siglo de las luces, estamos hablando del siglo de, 1700, los años 1700. Este periodo fue muy importante para el desarrollo del conocimiento, porque aquí hablamos ya de ilustración, hablamos más de conocimiento, hablamos más de derechos humanos, hablamos de Revolución Francesa. Hablamos de progreso. En este sentido, el progreso como una necesidad humana, una necesidad de crecer más, de confiar en la ciencia, no confiar tanto en la religión, confiar más en el método científico, se dio en esta época. Se dio en esta época la parte de la razón como manera de entender el mundo. Antes del siglo de las luces, no había que entender el mundo se entendía por medio de la religión, y con esto no digo que no sea importante la religión, lo digo en el sentido de que en este siglo de la ilustración se dijo, bueno, está bien, la religión tiene su campo espiritual, pero vamos a dividir ese campo espiritual, hacerlo un poco al lado, y vamos a entrar a la razón, cómo entender las cosas, cómo entender el cielo que se mueve, cómo entender las nubes, cómo entender la lluvia, cómo entender la velocidad, cómo entender los cambios, cómo entender el movimiento. Por eso es que este siglo se llama el siglo de las luces, porque se asentó la fe en el progreso. Por eso se dio la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se dio porque no se podía pensar en que el poder estaba en manos de una persona solo porque era elección de Dios. O sea, y menos en condiciones que eran de vida malas. O sea, el europeo promedio tenía una vida muy mala. Y la ilustración viene a decir que eso no era correcto, que el poder del rey era un absurdo. Y bueno, la Revolución Francesa lo que vino fue a liberar a la gente. La Revolución Francesa fue una revolución de la gente para liberarse de una tiranía muy fuerte que era la del monarca. Que el monarca en sí mismo se veía como un tipo dios. Y la revolución lo que vino a decir fue, bueno, todo lo que estaba de aquí hacia atrás ya no es válido. Ahora vamos a empezar algo nuevo. Vamos a empezar con derechos humanos, que no existían derechos humanos. Antes de la Revolución Francesa, con las monarquías, su vida le pertenecía al monarca.
Si el monarca decía que usted debe morir, usted muere. Si el monarca decía que usted tiene que limpiar baños, usted limpia baños. Si el monarca dice que usted tiene que ir en un barco a otro país, usted va. Si el monarca dice que usted tiene que ir a pelear una guerra, usted va. Su vida no le pertenece a usted, le pertenece al monarca. En eso, digamos, ese es el sentido de la monarquía. Por lo menos en esta época, ya después cambió. Bueno, lo que hablaba del aporte maya y azteca, toda la computación se basa en un concepto, el concepto binario. Entonces ese concepto binario consiste en dos estados, un estado activo y un estado inactivo. 1 para estado activo, 0 para estado inactivo. Todo lo que vemos en la computadora, todo lo que vemos en videos, todos los juegos que tenemos o que hemos jugado, es una combinación binaria de unos y ceros. Entonces, o está en 1 o está en 0. Y en parte a ese concepto binario desarrollamos todo lo que es la computación y la informática. ¿Y por qué se desarrolló en base a unos y ceros? Porque es lo más sencillo. Hacerlo con otro tipo de combinaciones la hace tan compleja que ningún equipo lo podría soportar. Los primeros equipos eran muy básicos. Los primeros equipos de cálculo no eran tan potentes. Entonces no se podría pensar en otro concepto. La computación como la conocemos hoy día no fue desarrollada por, digamos, por ingenieros en informática. La computación como hoy la entendemos fue desarrollada por físicos cuánticos, fue desarrollada por físicos de otras áreas, fue desarrollada por matemáticos. Por eso es que es complejo, digamos, la computación en sí es una área muy compleja, muy abstracta. Podemos hablar de los conceptos globales, pero en sí, digamos, los conceptos más abstractos son muy difíciles de explicar y de hecho muy poca gente lo entiende. Uno de los primeros usos que se le dio a la computación, y vea que estamos hablando ya de Revolución Francesa, siglo de la razón, estamos hablando de la Revolución Francesa, fue en 1789, muy cerca de empezar el siglo XIX, que va de 1800 a 1900. Estamos ya hablando aquí de la Revolución Industrial, que se dio en Inglaterra. Ya estamos hablando de muchos avances científicos que dan las bases para lo que es la aviación, la telefonía, la televisión, la fotografía, muchos inventos que digamos hoy los vemos tan normales, pero que en esa época no existían. Para las guerras, que estamos hablando que en Europa en el siglo XIX fue una época convulsa, igual que el siglo XVII, sí, el siglo XVIII, la época de las luces, fueron de muchas guerras. Uno de los mecanismos que ayudaba mucho para tener parte de estrategia en la guerra era la encriptación de mensajes. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte de este curso. Igual como les dije, estas clases van a ser 2 clases. Bueno, van a ser 2 videos grandes. De 15 minutos más o menos. Entonces esta va a ser la primera versión. Ya ahorita les voy a subir la otra versión.